Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder avanzar a la sesión número 3 de este curso hablando acerca de la oración, caminando en autoridad, en libertad y en felicidad. De verdad que ha sido todo un tiempo de mucho aprendizaje. Si tú no tienes las otras sesiones, las puedes revisar aquí en el canal. En la sesión anterior hablamos acerca de cómo vas a caminar, en oración o en preocupación, y los beneficios de la oración. Y en la sesión número 1 hablamos acerca de la autoridad delegada, el génesis de la oración. Ahora, esto está en la sesión anterior, en las sesiones anteriores, y hoy vamos a pasar a hablar acerca del modelo del Padre Nuestro, entendiendo el Padre Nuestro. ¿Cómo nosotros podemos entender este modelo o esta oración que Jesús habló o dijo, ¿no? Ahora es importante que cuando hablamos del modelo del Padre Nuestro, entendamos eso. El Padre Nuestro es un modelo que tiene una profundidad. Cada una de las palabras, cada una de las frases que Jesús dijo, tiene una profundidad muy grande y lo vamos a estudiar en esta sesión. No es un tiempo donde tú tienes que repetir, donde tú tienes que en sí el Padre Nuestro, ¿verdad? Repetirlo y repetirlo. Jesús mismo en la oración del Padre Nuestro, antes Él les aclaró y les dijo que no hagan vanas repeticiones, como aquellos que no conocen a Dios y que creen que por sus repeticiones van a ser escuchados por su palabrería. No, Jesús les dijo, la oración tiene una profundidad mayor. En el tiempo bíblico había rabinos y maestros que también oraban, pero muchas de las oraciones o del estilo de Jesús fue totalmente diferente en ese tiempo. Ahora, la sesión pasada hablamos de que Jesús era un hombre de oración y en uno de esos pasajes nosotros encontramos a Jesús orando. Por eso dice la escritura hablando, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo, Señor, enséñanos a orar. Qué curioso que los discípulos, hombres que habían visto a Jesús hacer grandes cosas, milagros, señales, maravillas, no le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a recuperar la vista a los ciegos, enséñanos a levantar paralíticos, enséñanos. ¿Te acuerdas que en otro pasaje Jesús trae un pez y del pez saca dinero? No le dijeron, Señor, enséñanos a multiplicar dinero, ¿no? De los peces, enséñanos a sacar dinero de los animales. Ellos pudieron haber hecho una infinidad de peticiones, pero ellos vieron que el secreto de que Jesús tenía era una comunión profunda con el Padre. Como yo te decía, algo que vino a cambiar en la vida de Jesús es que la oración y la intimidad de Jesús era totalmente diferente a los maestros o rabinos. Era una intimidad profunda, era una intimidad que venía y fortalecía la vida de Jesús, daba dirección. Bueno, muchos de estos beneficios están en la sesión anterior y la puedes revisar. Puedes tú revisar esta sesión de todos esos beneficios. Pero esto es interesante. Ellos dijeron, necesitamos aprender a orar. Y de eso se trata estos temas que vienen a continuación. Entendiendo el Padre Nuestro. Cada una de estas partes, cada una de las frases que Jesús habló, tiene una gran profundidad que vamos a estar escudriñando y que te va a ayudar de una manera sorprendente a tener una intimidad más profunda con Dios, una intimidad y una relación muchísimo mejor en tu vida. Ahora, ellos les dicen, enséñanos a orar. Qué tremendo también que Jesús no lo reprende y no lo regaña. No tan solo les dice, porque estamos hablando de sus discípulos, no les dice, se supone que ya deberían haber aprendido. No los regaña, no les habla, ni Él les da solamente algo muy liviano, sino que les da toda una profundidad.
Por eso nosotros vemos, y les dijo, cuando oréis, decid, y aquí viene, Él les habla y les empieza a describir este modelo que vamos a estar nosotros hablando, y les dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, aquí empieza la parte del Padre nuestro, pero el punto que yo quiero aquí profundizar es, no lo regañen. Y eso es la confianza que tú debes de tener. No te sientas ni te cierres tu corazón diciendo, no, yo ya tengo muchísimo tiempo de haber conocido las cosas de Dios, o al revés, tengo muy poquito tiempo y no conozco nada de las cosas de Dios. Sino que Jesús les habla y les explica, ¿verdad? En este pasaje. Ahora, cuando hablamos y nosotros leemos el Padre Nuestro como tal, que es lo que vamos a estar hablando en esta sesión, entendiendo todo el Padre Nuestro, pero no lo vamos a estar explicando todo, porque tú ves aquí, vosotros pues, Jesús hablándoles ahora en Mateo, acerca de la explicación del Padre Nuestro, vosotros pues van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y empieza a dar todo todo el modelo del Padre Nuestro. Ahora, vamos a ir por partes, vamos a tomar algunas frases y vamos a dividir el Padre Nuestro, y en cada una de esas frases o palabras vamos a escudriñar el significado, la profundidad que representa. Ahora, fíjate qué interesante, la mayoría del modelo del Padre Nuestro no está en singular, sino está en plural. Es decir, cuando hablamos del Padre Nuestro, muchas de las palabras que encontramos y en este modelo no están en una forma singular, es decir, no dice Padre mío, no, mira, aquí están las palabras, incluso las he puesto en rojo para que tú puedas ver esto, dice, no es Padre mío que estás en el cielo, santificado, el pan mío de cada día, dámelo hoy, perdóname mi deuda, así como también yo perdono. No me metas, no es en singular, sino incluye una pluralidad. Vamos a ver que cuando hablamos del Padre Nuestro también hablamos y vamos no tan solo a ser egoístas pensando en nosotros, sino que también vamos a incluir a los demás. Y ahora, hoy también vamos a hablar algo muy interesante. También vamos a ver que en esta profundidad nosotros tenemos esa confianza de saber que así como Jesús les dijo a los discípulos, es mi Padre, pero también es su Padre, es nuestro Padre. Es una de las primeras características, pero vamos a ir por partes, vamos a estudiar, yo te dije, palabra o frase por frase, y vamos a empezar en esta. Ustedes deben orar así, Padre nuestro. Hoy vamos a estar hablando acerca de Padre nuestro, la palabra Padre nuestro, es la primera palabra. Incluso quiero animarte o a retarte a que puedas acompañarme en este tiempo a aprendernos todo el Padre nuestro, o sea, que podamos aprendernos todo. Sabemos que como tal no es que hay que repetirlo como tal porque tiene una profundidad, pero que tú y yo sí podamos entender que cada palabra tiene un significado mayor. Hoy vamos a estar hablando acerca de la palabra Padre. La palabra Padre, Padre nuestro, Padre nuestro. Ahora, en el Antiguo Testamento difícilmente vemos que las personas se relacionaban con Dios cuando oraban, cuando ellos tenían esa comunión con Dios, difícilmente ellos tenían esa relación de Padre. Pero cuando vino Jesús, Él enseñó de una manera totalmente diferente. Una comunión que iba a ser restaurada, restablecida, y una comunión en una profundidad íntima. Ahora, cuando hablamos de la palabra Padre, que es la frase que hoy vamos a estar hablando o explicando o entendiendo, Padre nuestro. Hoy nos vamos a hablar acerca de eso. Tal vez tú creas y digas, pero solamente 2 palabras, pero estas palabras tienen una profundidad tremenda. La palabra, cuando hablamos de la palabra Padre, en el Antiguo Testamento, nosotros cuando vemos la palabra, cuando encontramos la palabra Padre, la mayoría se refiere en el hebreo de Abba. Y en el Nuevo Testamento, la mayoría escrito en griego, encontramos la palabra Pater.
La palabra pater. Ahora, la palabra pater en el griego, cuando él habla y dice, ustedes van a orar Padre nuestro, la palabra pater significa y tiene todos estos significados. Él les estaba diciendo, pater es una raíz que significa el que nutre, ¿no? El protector, el sustentador, pero también la fuente de donde proviene, una fuente. Él les estaba diciendo, cuando ustedes van y ustedes hablan y se dirigen a su Padre, recuerden que están hablando a aquel que nutre su vida, aquel que sustenta, pero aquel también que es la fuente de ustedes. Les estaba diciendo esta profundidad. Cuando vas a orar a aquel que es tu fuente, tu sustentador, tu protector, siéntete con esa confianza de que no vas a llegar con un desconocido, que no vas a llegar con alguien que a lo mejor no se interesa o no le importa lo que a ti te sucede. Él les está diciendo una profundidad tremenda. No, es tu sustentador, es tu fuente, es el que te va a sostener. Y entonces esto es importante tenerlo. Él está diciendo, no tan solo es su Señor, ¿no? Porque cuando hablamos con alguien, a alguien le podemos hablar de Señor, pero no tenemos esa intimidad de Padre, no podemos tener esa intimidad que nosotros vemos, ¿no? Ahora, ¿sabes qué confianza nosotros sí tenemos? Esta que el apóstol Pablo nos dice, esta intimidad profunda, dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Y aquí nos está recordando esto. No es un señor, no es un capataz, no es un jefe, sino que les dice, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. En la primera sesión hablamos acerca de la autoridad delegada, de la autoridad restaurada. Jesús vino a restaurar esta autoridad. Y ahora el apóstol Pablo está diciendo, ahora podemos tener esa confianza de decir, Abba, Padre. Y la palabra Abba era una palabra de mucha profundidad. La mayoría de los escritores, rabinos y maestros comentan que la palabra Abba, o sea, era algo exclusivo para hijos, ¿no? Con una confianza y una intimidad profunda. O sea, un esclavo no podía tener esa confianza. O sea, ni por la cabeza que un esclavo dijera Abba, porque Abba era una palabra de una intimidad profunda, de decir, es mi papito, es alguien muy profundo, es la imagen de un niño, con un niño pequeño recién nacido, con su padre, ¿no? En una intimidad profunda. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Tú no recibiste el espíritu de temor. Tú no recibiste el espíritu, ¿verdad? Que vemos o representamos a Dios como un Dios castigador, como un Dios que está lejano, sino un Dios cercano, como un papito profundo, un papito que tiene una relación profunda. Es el espíritu que ustedes han recibido. Y es importante entender esto, porque cuando vamos a orar, tenemos que ir con esa mentalidad, que vamos a ir con nuestro papito, con nuestro sustentador, aquel que nos guarda, aquel que nos protege. ¿Te puedes imaginar la ilustración de un bebé, de un pequeño, ¿no? Que es indefenso, que no puede como tal proveer, pero cuando viene con su papá, hay una profundidad y una restauración y una confianza. Esa es la confianza que tú y yo tenemos, que debemos de tener. Hace poco tuve que ir al doctor, específicamente al dentista, a llevar a mis hijas. Y cuando estaba ahí acostado acostadas mis hijas ahí en el dentista, yo podía ver, pues, si tú has ido al dentista, ¿no? Que te meten los aparatos en la boca y que estás ahí y escuchar el ruido, escuchar ese ruido, ¿no? Que ya sabes que ahí viene el dolor o bien para la limpieza o bien para quitar alguna muela, algún diente. Y yo podía ver a una de mis hijas inquieta. Y una de las cosas que yo le decía es, tranquila hija, estoy aquí.
¿Sabes? Cuando yo hablaba y yo le decía esto, podía notar cómo mi hija sabía y podía tener esa confianza que yo iba a estar ahí a su lado. Ahora, la palabra Padre, Jesús les estaba diciendo, tienes una intimidad con tu papito. Cuando vienes a orar, no vienes con un desconocido, vienes con una intimidad profunda con el Padre, que te ama, que los ama. Jesús les estaba diciendo, entiendan esto, Dios los ama y vas a tener esa relación cuando ores con aquel que te ama. Y llega confiadamente. Por eso la Escritura dice esto, entremos confiadamente al trono de la gracia. No entremos con miedo, no entremos con pánico, con terror, no entremos en un estado en el cual no nos sentimos conectados, sino Jesús les está diciendo, entra con esa confianza que vienes con tu papito. Por eso el apóstol Pablo ahora nos recuerda, ustedes recibieron no un espíritu de miedo, sino un espíritu con el cual pueden llegar y decir, Abba, Padre, papito lindo, papito hermoso, vine con mi padre, vine con mi papá, estoy con mi papá. Ahora, hablando acerca de esto, Jesús, hablando acerca de oración, pedid, les habla y les dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahora, Él les pone este ejemplo. Yo estaba poniendo el ejemplo de un padre, de un papá con su hijo y les dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Jesús aquí también les está hablando acerca de la oración. Les está hablando acerca les dice, con esa confianza, así como un niño se acerca con esa confianza con su papá. ¿Qué hombre hay de vosotros? Jesús hablando de esa ilustración. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Jesús les está diciendo, ahora, y no tan solo eso, les dice esto, en esta parte le dice, qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, en esta parte le dará algo diferente. Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a las que se lo piden? Ahora, quiero en esta parte resaltar algo que Jesús dijo. Dice, si vosotros siendo malos, muchas veces, y este es el punto que yo quiero recalcar, cómo Jesús también habla acerca de que puede haber padres, y esto es algo que todos lo sabemos, que tenemos errores, que no somos perfectos. Y Jesús intenta decirles esto. O sea, si sus padres que aún son imperfectos, con un montón de errores, intentan dar lo mejor, ¿cuánto más el Padre Celestial, cuánto más Él les va a dar? Y aquí les dice, buenas cosas. Estamos hablando que Jesús les está diciendo, cuando tú digas, Padre, ten esa confianza o esa relación. Ahora, aquí viene un detalle muy interesante hablando acerca de la oración del Padre Nuestro. Jesús les dijo, aún hay padres malos. Y aquí viene algo que representa todo un reto para nosotros. Muchos de nosotros tenemos grandes problemas en la paternidad o con nuestro padre. Muchos de nosotros, la relación con el padre no fue buena. Ahora, los padres, la mayoría de los padres, representamos con nuestros hijos una relación de paternidad, pero esa relación refleja mucho qué relación vamos a tener con nuestro Padre Celestial. ¿Qué quiero decir? Si normalmente tuvimos una mala relación con nuestro Padre, inconscientemente muchas veces nos va a costar bastante
tener esa relación con nuestro Padre Celestial. Porque nosotros decimos, uy, no, si mi padre como tal, que era tal y se comportaba de tal manera, inconscientemente empezamos a tener esa relación con Dios. Aquí vemos algunos tipos de padre que tal vez tú y yo tenemos o tuvimos, y eso nos cuesta o nos va a costar nuestra relación con Dios. Pero hoy tenemos que aprender a superarla eso, ¿no? Él está diciendo Padre, pero como te expliqué, muchas veces, y fíjate qué responsabilidad a los que somos padres, reflejar, poder pedir la sabiduría al Señor, porque vamos a reflejar esa relación que nuestros hijos van a tener con Dios. Ahora, hablando acerca de malos padres, como Jesús habló, dice, aún ustedes siendo malos, vemos diferentes tipos de padres que a veces encontramos. Aquí tenemos pues solamente algunos, ¿no? Tipos de padre que tenemos o que tuvimos y que es importante al inicio de este tema detenernos y meditar qué tipo de padre tú tenías. ¿Cuál es el tipo de padre que tú tenías? ¿Qué tipo de relación con tu padre tenías? ¿No? El otra vez yo estaba platicando con una mujer y esto me sorprendió muchísimo. Era una mujer que yo nunca había tenido esa plática y estábamos con mi esposa platicando con esa mujer, pero hay cosas que nosotros no sabíamos. La mujer habló de todo el odio que cargaba hacia su padre. Como su padre de cierta manera hasta le decía que no era su hija, como muchas veces esta mujer ya en una de esas enojos tomó un cuchillo y quería matar a su padre. Ahora, hay diferentes tipos de padres. Y ¿sabes algo? Si no te tomas un tiempo para reflexionar esto, inconscientemente muchas de estas figuras representan un obstáculo para que te conectes y tengas esa relación con el Señor. Por eso es importante que sanes esta parte de tu vida. Es importante que sanes esta parte de tu alma. Diferentes tipos de padre que a veces tenemos. Padres autoritarios. Padres que ejercen o ellos creen en esta parte tener una relación con sus hijos, pero son sumamente autoritarios, ¿no? Es decir, padres, he conocido, he escuchado el testimonio de personas que había padres tan autoritarios, tenían tantas heridas, tanto dolor, y no estoy hablando acerca de juzgarlos, pero tenían tanto dolor que ese dolor lo transmitían a sus hijos. Y a la vez era una cadena, ¿no? Donde el dolor hacía e impedía que los hijos se conectaran con Dios. Y eso es la importancia de que tú sanes esta área de tu vida. Porque fíjate esto, inclusive o inconscientemente, muchas veces o muchas personas no tienen una comunión de oración por esta parte de que no tuvieron una buena relación con el Padre. Inconscientemente es, ¿para qué? ¿Para qué tener esta comunión o plática con alguien que fue autoritario, que fue duro? Conocí el caso de un ejemplo de un padre que decía, a mí no se me mira a los ojos, a mí no se me levanta la voz, a mí no se me dice esto, a mí ni siquiera no podían tener esa confianza a los hijos de poder acercarse con el padre. Imagínate a alguien que creció con esa relación con el padre, que no podía tener la confianza de que se tenía algún problema o necesitaba algún consejo, no podía tener esa confianza de venir con el Padre. Hoy en día, cuando esa persona tenga algún problema, inconscientemente no se acerca al Padre, porque no tiene esa confianza. Es decir, nunca tuvo una buena relación con papá. Hoy que tiene a papá Dios, le es difícil. Tiene que superar, tiene que sanar. Otro tipo de padre, padre permisivo. El padre, pues que no como tal dejaba, o el padre pasivo, ¿no? Hay lugares o familias donde el padre como tal no ocupa esa función. Y ahorita al finalizar vamos a ver algunas funciones del padre. Pero hay padres, ¿verdad?, que no están ahí.
Y muchas veces los hijos tienen que hacer el trabajo del padre. Y sabes, son estas personas que muchas veces, ¿para qué orar? Más bien ellos intentan en sus propios esfuerzos suplir todo. Por eso no hay un tiempo para orar. Porque el padre no estaba ahí, era un padre pasivo. Y hoy en día esas personas, ellos se conducen de una manera en el cual ellos dicen, no, hay que hacer todo uno, porque si uno no hace esto, si uno no hace el otro, si uno no se mueve, es decir, no hay un tiempo para orar. Porque inconsciente es decir, si no lo hago yo, no lo hace nadie. Y fíjate cómo la primera palabra que Jesús les dijo, Padre, tiene una profundidad. Y una profundidad que también tenemos que sanar. Con un padre permisivo o pasivo que no estuvo ahí, un padre presente o ausente, ¿no? Que como tal estaba ahí porque se decía que había papá, pero no estaba. Nunca estuvo ahí papá, ¿no? Nunca estuvo ahí, aunque estuvo presente como tal, pero estaba ausente. Muy parecido al otro ejemplo. Los hijos aprenden como tal a que tienen solos que resolver sus problemas. Si no lo hago yo, no lo hace nadie. Inconscientemente después los problemas que se nos generan tengo que hacerlo yo. ¿Para qué perder el tiempo orando? ¿Para qué? Mi padre nunca estuvo aquí. Si no te ayudas tú, nadie te ayuda. Padre presente, ausente. Padres desobligados. Muchos en esta parte, es decir, padres que no proveían. Entonces, nuestra mentalidad es decir, ¿para qué orar? ¿Para qué orar? Yo empecé hablando acerca de que cuando hablamos la palabra griega pater, significaba sustentador, el que nutre. Jesús les estaba diciendo esto. Cuando vayas a orar, recuerda que vas a ir con tu papito, el que te sustenta, el que te ayuda, el que te sustenta. Y cuando hablo sustento, hablo no tan solo en el área económica, en el área emocional, en el área de consejos, en el área de sabiduría, en otras áreas que te ayuden y te da dirección. Pero cuando tú creciste en un padre desobligado, muchos van a tener este problema de decir, ¿para qué ir con alguien que ni siquiera se va a molestar? Padres desobligados. Último padre, padres abusadores, en el cual la autoridad representa no una figura que te ayuda o que te levanta, sino autoridad es sinónimo de abuso. Entonces, lo último que yo quiero saber es algo de autoridad, es algo que representa como tal esta figura, porque para mí es un sinónimo de abuso. Y esta es la parte que tú y yo tenemos que sanar en esta hora. Es la parte donde yo te preguntaría, ¿qué tipo de padre tuviste? Porque esto va a influir en el tipo de relación que te vas a conectar con Dios. Por eso es importante que nos acerquemos con esa actitud de decir, papito, necesito tu sanidad. Muchas veces el enemigo aquí va a poner esta interferencia, que en lugar de que podamos acercarnos con nuestro papito, ¿verdad? Nos alejemos de él. Por eso los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Necesitamos tener esa profundidad. Ahora, qué maravilloso que Él les dice, Padre nuestro, Padre nuestro. Jesús les dice esto, les dice, Jesús les dijo, cuando Él resucitó, Jesús les dijo en Juan, no me toque, le estaba diciendo a la mujer que llegó ahí, dice, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, y esta es la parte tremenda, subo a mi Padre. Mira lo que hablábamos, Jesús con una relación y una identidad sana y profunda. En los momentos de desesperación, Jesús estuvo con su Padre, una sana identidad. En los momentos más difíciles, y esto lo estudiamos en el pasaje o en la sección número 2, pero en los momentos más complicados, pero en los momentos más alegres,
pero él tomaba tiempo para hablar con el Padre. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tu Padre se tomaba tiempo para hablar contigo? Otra pregunta. ¿Tú como padre te tomas tiempo para hablar con tus hijos? Incluso cuando pasas tiempo con tus hijos, le estás haciendo más fácil que se relacione con Dios. Voy a hablar con mi papá. Voy a ver a mi papá. No sé si en algún momento has podido ver la película A Prueba de Fuego, pero trae unas escenas maravillosas. Es una película que habla acerca de matrimonios, pero alguna de las cosas que el hijo aprende es a ir con su papá, a pedirle consejo. Está pasando esto, está sucediendo el otro, pero muchas veces muchos de nosotros no crecimos con esa mentalidad de ir con el papá, porque vimos que todavía el matrimonio de papá era todavía un desastre. Es decir, todavía estaban grandes y ellos seguían peleando, seguían esto. Muchos de los hijos tuvieron que tomar lugares o figuras de autoridad porque los papás no tenían la madurez para dar esa figura correcta. Qué importante que hoy en Cristo tú y yo crezcamos en esta parte. Pero Él les está diciendo, mi Padre, una correcta identidad, mi Padre. Pero aquí viene algo. Por eso Jesús les dijo la primera parte, Padre nuestro. Recuerda que es nuestro Padre. Es mi Padre, claro, hay que tener un sentido de pertenencia, pero también recordar y saber que es Padre nuestro. Dice, voy a ir a mi Padre y a vuestro Padre. Mira qué tremenda profundidad. A mi Padre, vuestro Padre. Su Padre, nuestro Padre, a mi Dios y luego a vuestro Dios. Por eso hoy estamos hablando y estudiando de la palabra Padre nuestro. Padre nuestro. Hoy puedes tener esa confianza. Hoy puedes tener esa confianza. Jesús les está diciendo, es mi Dios, pero también es su Dios. Es mi Padre, pero también es tu Padre. También es tu Padre. Cuando tú permites que Jesús venga a tu corazón y aceptas su obra, también permites, dice, que el espíritu que recibas es un espíritu de adopción que podemos decir, Abba, Padre. Algo que nosotros podemos y tenemos que aprender es toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Toda buena cosa proviene de nuestro papito, de nuestro Padre bueno, nuestro Padre de las luces, nuestro Padre celestial. Y es a ese papito que tú puedes orar. Y es ese papito que tú puedes tener la confianza. Cuando hablamos de padres malos, entendemos que muchas de estas figuras hicieron lo mejor posible. Y no es un tiempo para juzgarlas, orar por ellos porque tuvieron también muchas cuestiones que trabajar en su vida. Muchos de ellos, al igual, tuvieron problemas de paternidad, tuvieron problemas en su vida y ahora no saben cómo tener la figura de padre. Por eso es importante que tú tomes estos temas, porque está rompiendo cadenas, está rompiendo situaciones en el cual vas a sanar tu corazón, pero a la vez vas a tener esa relación con Dios, pero también le vas a permitir a tus hijos y a las otras generaciones tener la confianza y decir, voy a orar con mi papito, voy a orar con mi padre. Ahora, algunas funciones que nosotros vemos de la paternidad, que nosotros los vemos en Dios, nuestro Padre Celestial, y que tenemos que tener presente, solamente por mencionar algunas funciones de paternidad. Paternidad es sinónimo de el progenitor, de ser una fuente de recursos, de ser un soporte y responsable de proveer, el protector, el maestro, el corrector o el que imparte disciplina, un líder, la cabeza, el que sustenta, responsable de cuidar, el encargado de desarrollar. Son algunas de las funciones
del Padre, de la paternidad. Y ahora, yo quiero que puedas ver que esta confianza de estas funciones, con esta confianza, con esa confianza, te puedes acercar al Padre. Con la confianza de que el Padre puede representar todas estas características. Por eso Jesús empieza a decir, cuando vayas a orar, recuerda que no vas a orar a un desconocido, a un señor gruñón, enojón, alguien que está listo para castigarte, sino a tu maestro, tu protector, tu cuidador, el que te desarrolla, el que te cuida. Una pregunta, ¿tendrás o podrías, cómo te sentirías de orar con alguien que te ayuda, que te desarrolla, que te consuela, e incluso que también te pone límites? ¿Cómo te sentirías? ¿Dejarías pasar días, horas, sin hablar con ese Padre? Por eso Jesús empieza a decir, cuando vayas a orar, recuerda que vas a orar con tu papito, con nuestro Padre, Padre nuestro. Jesús les estaba recordando esto. En Lucas nosotros vemos la historia de otro padre, de la historia del padre con el hijo pródigo. En esta historia nosotros vemos cómo el hijo pródigo no entiende esa relación con su papá. Estaba en una relación muy profunda. Y sabes, así nos pasó a la humanidad. De tener esa relación tan profunda con el Señor, con Dios, con nuestro papá, decidió abandonar, alejarse. Y el hijo pródigo decide alejarse. Cree que es mejor resolver los problemas solos, que él va a hacer y puede deshacer, y decide alejarse de su papá. Conocemos la historia. Vienen las malas decisiones, las consecuencias, los duros golpes de la vida. Ahora, en esta parte de la historia del hijo pródigo, a mí siempre me ha impactado cuando al hijo se le acaba el dinero. Porque en ese momento, él pudo haber dicho, entrar en sí y decir, regresaré a la casa de mi padre. Pero cuando se le acabó el dinero, en lugar de regresar y enmendar, él siguió tomando malas decisiones. Cuando se le acabó el dinero, todavía no había llegado con los cerdos. Cuando se le acabó el dinero, todavía no deseaba la comida de los cerdos. ¿A qué me refiero? Que hoy es el tiempo. No es necesario que te golpees más. Hoy es el tiempo de restablecer tu relación con el Padre Celestial. Hoy es el tiempo que puedas regresar y decir, necesito a mi papito. Necesito tener ese tiempo de oración con mi papito. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy dejando de tener esa comunión con mi papito? Por eso las primeras palabras de Jesús fue, cuando vayas a orar, recuerda, Padre nuestro. Recuerda que vas a tener esa confianza. Pero hablando del hijo pródigo, nosotros vemos esta escritura. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa, hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí yo estoy muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Y sigue hablando esta escritura. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Qué maravilloso la obra de Jesús. Cuando nosotros estábamos perdidos, el Padre nos rescató.
el Padre nos amó. Y hoy es lo mismo que el Padre te habla a ti. Ahora lo interesante es que el Hijo llegó con una mentalidad de jornalero. Él creía y él mantenía, aunque quería regresar a la casa del Padre, su mentalidad era: no me merezco la relación con mi papá. No merezco por mis errores. Y hoy tú puedes estar descalificándote por tantos errores que has cometido. Intentas llevar la vida en tus propias fuerzas, cuando tienes un Padre que te ama, que te busca, un Padre que está presto, pero que hoy decides llevar una mentalidad de jornalero. Él dice y habla y dice: su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo. Muchas veces la culpabilidad, el acusador, intenta quitarnos esa relación, porque sabe que cuando nos quita esa relación inconsciente o conscientemente, vamos a dejar de orar. Una de las cosas de alguien que cree que no hay solución es que deja de orar. Y él llega con esa mentalidad, le dice: ya no soy digno de que me llames hijo. Pero su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa, vístalo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Jesús en esta parte nos estaba ilustrando la relación con nuestro Padre Celestial. Él les estaba ilustrando. Muchas veces llegamos con una mentalidad de jornalero, creyendo que no somos dignos, pero estás con tu Padre. El Padre, en lugar de decirlo: ya ves, te lo dije, te lo mereces, lo amó, lo restauró con autoridad, con libertad y con felicidad. Cuando digas Padre nuestro, quita esa mentalidad de jornalero. Quita esa mentalidad de decir: no puedo restaurar mi relación con Dios. Hoy es tiempo que sanes tu corazón. Si has cometido errores, si has cometido situaciones complicadas, difíciles, hoy es tiempo de que te acerques con esa confianza. Decir: Señor, tal vez he hecho las cosas mal, pero yo sé que tú eres mi papá. Quiero recibir esa relación, esa revelación y esa profundidad de tu vida, Señor, como mi Padre Celestial. Esa revelación de ti, Señor. Esa revelación de ti, papito, como mi Padre Celestial. Quiero que te tomes unos minutos, ahí donde estás. Tómate un tiempo. Y en este tiempo, piensa en cómo era tu relación con tu Padre humano. ¿Cómo era esa relación? Y quiero que te tomes un tiempo para sanar tu vida y tu corazón. Señor, sáname. Sana mi vida, sana mi corazón. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Señor, papito, sana mi vida. Perdono a aquellos que me hirieron, que me dañaron. Hoy reconozco que estoy con mi papito celestial. Cuando vaya a orar, que tenga esa confianza. Cuando diga Padre nuestro, sabré que estoy con el sustentador.
que estoy con aquel que me nutre, que estoy con aquel en el cual puedo tener esa confianza de saber que es el Padre de Jesús, pero también es mi papá y el Padre de aquellos que me rodean, de mis hermanos. Sana mi corazón, sáname, que pueda tener esa confianza. Toda culpabilidad, todo dardo de fuego que el enemigo quiere poner, toda mentalidad de jornalero, sea quitada de mi vida, papito, y empiece una relación profunda contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, papito hermoso. Gracias, papito lindo. Padre nuestro. Padre nuestro. Gracias, Señor. Gracias, papito hermoso. Gracias, papito hermoso. Padre nuestro. Entendiendo el Padre nuestro. Caminando en autoridad, libertad y felicidad. Hoy hablamos acerca del Padre nuestro. Solamente las primeras dos letras, las primeras dos palabras, solamente las primeras dos palabras. Pero vamos a ir escudriñando todo el Padre nuestro. Nos vamos a ver en la siguiente sesión. Si tú puedes compartir este video, ayuda a alguien más. Si alguien más tú consideras que necesita escuchar esto, no te quedes con esta información. Recuerda, es Padre nuestro, también nuestros hermanos. Comparte el video, pero nos vamos a ver en la siguiente sesión. Que Dios, que Papito Celestial, siga llenándote de amor y de su presencia. Nos vemos en la siguiente video.